Este video lleva como título Trascendencia de la arquitectura en Panamá, su proceso evolutivo desde la época colonial hasta el presente. Está elaborado por Sol Ángel Bonilla, Heidi García, Aldrin Mata, Glenn Vega y Eduardo Quiñones. La arquitectura se puede definir como el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. La arquitectura de Panamá siempre ha estado sujeta a la frase que define al país: Panamá, crisol de razas. La presencia de diferentes culturas como la indígena, española, estadounidense o africana marcaron la evolución de esta disciplina en el país. En este video veremos las características de la arquitectura panameña desde un punto de vista antiguo hasta la actualidad. La expansión de la ciudad de Panamá desde su núcleo colonial y de los primeros años de la República en San Felipe ha dejado un rastro casi lineal, siguiendo el perfil costero que con ojos eruditos nos permite identificar el paso del tiempo a través de la arquitectura. El cambio de estilos y tendencias arquitectónicas en sus manifestaciones artísticas, funcionales y técnicas de construcción es el cambio de la ciudad a través de 500 años de historia que ya hemos cumplido. El Museo de la Ciudad de Panamá, uno de los principales proyectos de la celebración de esta importantísima efeméride, coloca ahora la mira en la compleja tarea de explicar la trayectoria de nuestra capital a través de sus edificaciones singulares, desde el estilo hispánico importado tras la conquista, que produce la retícula castellana y las formas del viejo mundo. Es por eso que los centros históricos latinoamericanos se parecen tanto. Época precolombina en Panamá. Legado arquitectónico. Las construcciones están influenciadas por la arquitectura precolombina, sobre todo en la construcción de viviendas, bohíos y ranchos. Las cocinas por lo general son hechas de bambú y sus utensilios datan de la época prehispánica, como lo podemos observar en la primera imagen. La más destacada característica de la arquitectura precolombina en Panamá es el perfeccionamiento de la arquitectura vernácula. Se trata de un estilo de diseño y construcción muy inteligente, capaz de aprovechar cada recurso al máximo. Además, por supuesto, de ser totalmente amigable con el medio ambiente y sostenible, como podemos observar en la segunda imagen. Dentro de las viviendas en la época precolombina, generalmente constaban las casas de un solo piso. El armazón se formaba de varas unidas por bejucos o cortezas textiles, cubierto por cañas, las cuales protegía por lo común una capa de barro. El techo tenía forma cónica y lo cubrían pencas de palma. Las puertas se formaban de palos delgados unidos entre sí, o bien de la piel de un cuadrúpedo. A tales viviendas se les llamaba bohíos, como observamos en la última imagen. La arquitectura panameña en la época colonial. Estas se caracterizaron por las típicas calles empedradas, las casonas solariegas, los fuertes, castillos y las iglesias estilo barroco español. La ciudad fue trazada en dameros. Fue una solución rectiliana de calles paralelas de dos ejes perpendiculares entre sí. Los materiales que utilizaron en sus inicios fueron la madera, los cuales fueron utilizados para principalmente los techos con paja, que se utilizaba para así poder crear el esqueleto del techo. Más utilizadas entre estas eran aquellas como la bayano, la caoba, entre otras. La piedra, la cual no fue hasta un siglo después que se empezó a utilizar la misma, en construcciones ya sean civiles, religiosas o militares, entre ellas, de entre las religiosas, las más reconocidas que vendrían siendo las iglesias y catedrales.
Durante este tiempo, la arquitectura panameña se dividía en 3 categorías diferentes: las religiosas, las militares y las civiles. Las religiosas. Estas surgieron con la llegada de los primeros jesuitas, franciscanos y agustinos. Ejemplo de estas podemos encontrar los conventos e iglesias de las monjas del Concepción, que fueron los primeros edificios religiosos en construirse durante esa época. En el caso de las militares, trataban de establecer un sistema defensivo contra las intromisiones de los piratas y filibusteros en aguas panameñas. La arquitectura civil, al contrario de estas dos, provenía alojamiento a los colonos y funcionarios españoles. Estas en su mayoría eran edificaciones con diferentes departamentos en una sola, las cuales eran alquilados o vendidos a estas diferentes personas. Ejemplos de estos mismos podemos encontrar los edificios de aduana, cabildos, casas reales, entre otros edificios públicos. Trascendencia de la arquitectura en Panamá, su proceso evolutivo del siglo XVIII. Se trata de aproximaciones a una de las etapas culturales y estructurales de la historia del Istmo de Panamá, periodo definido por cierta originalidad de estructura demográfica, geográfica, administrativa, económica y sociales. El neoclasicismo pretende revivir como modelo de obras de antigüedad clásica. En la arquitectura, al igual que la pintura y la escultura, se observan las mismas concepciones artísticas. En la arquitectura, el neoclasicismo se inspira en las construcciones fundamentales de la antigüedad clásica, es decir, en la forma de la antigüedad de Roma y de Grecia. Es por ello que la arquitectura neoclásica, independientemente de la función del edificio, expresa su carácter del templo, ya se trata de un hospital, teatro, estación ferroviaria, corte de justicia, banco o vivienda. El neoclasicismo fue trasplantado en Europa a tierras americanas, pero aún dentro de Europa, especialmente en España, las corrientes artísticas se manifiestan con cierto retardo debido a el aislamiento geográfico de la península ibérica y el apego de las formas tradicionales. Y Panamá es uno de los pocos países que se tomaron esa característica y se adaptaron a ese tema europeo. Edificaciones emblemáticas de Panamá. Casco Viejo. Esta ciudad, trazada de forma reticular hacia los 4 puntos cardinales, se caracteriza por la axialidad de las calles, póstigo y cual valieron considerada un modelo clásico de la ciudad indiana. Panamá la Vieja. Panamá la Vieja o Panamá Viejo es un nombre que recibe el sitio arqueológico donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación de 1519 hasta 1661. Su primer nombre fue Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. La Catedral Basílica de Santa María de la Antigua de Panamá es un templo católico localizado en el casco antiguo. Fue asegurado en 1796, aunque los trabajos de construcción iniciaron en 1688, mil años antes. La catedral de la sede de Episcopal de Arquidiócesis de Panamá. En 1862, el antiguo edificio colonial albergó una escuela normal nacional de varones. Desde 1855 comenzó a servir como casa presidencial, ya que fue utilizada como albergue del presidente del Estado Soberano de Panamá. Para cumplir esta nueva función, el edificio fue retomado, creándose en esta fecha el Salón Amarillo, aposeando de donde se realizan las actualidades los actos oficiales con la participación del primer magistrado de la nación. Arquitectura moderna en la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá presume de ser una gran urbe centroamericana gracias a sus modernos rascacielos de vidrio, algo que para los expertos es una contradicción en este país de altas temperaturas y niveles de humedad típicos de un clima tropical. Las enormes edificaciones de vidrio polarizados, ubicados principalmente frente a la bahía de Panamá, no tienen sentido, ya que los muros cortina o paredes completas de cristal acumulan calor y no permiten ventilar el edificio, dijo a EFE el arquitecto panameño Rodrigo Guardia. Hubo un cambio en la arquitectura moderna que se apoya en el aire acondicionado, creando los nuevos rascacielos, dijo a EFE Marisa Lazo, historiadora y directora de investigaciones y publicaciones del Ministerio Panameño de Cultura y moderadora del foro Arquitectura Tropical y Pandemia. La arquitectura panameña siempre ha estado sujeta a la frase que define al país: Panamá, crisol de razas. La presencia de diferentes culturas como la indígena, española, estadounidense, africana, marcaron la evolución de la disciplina en el país. En las comunidades indígenas se aprecian cabañas
de palmera y madera, mientras que en el interior del país se conservan casas bajas y frescas de origen prehispánico y colonial. En las imágenes podemos apreciar los diferentes tipos de estructuras o construcciones de los diferentes tipos de comunidades indígenas que colonizaron el país. Podemos apreciar las comunidades indígenas construidas de palmeras y madera, en las comunidades afrontillanas de color amarillo la construcción prehispánicas como la catedral, y en el casco antiguo vemos una representación dibujada de cómo solían ser las construcciones en aquellos tiempos. En esta arquitectura tropical se aprecian los edificios del campus de la Universidad de Panamá. Es la marca tendencia en el país. Una gran cantidad de edificios tienen aleros en el sector del tejado que sobresale de la pared para proteger la estructura del agua de la lluvia.